Soy Mayra Gramal, soy odontóloga, soy de la ciudad de Quito, ya que por causas circunstancias de la vida, mi papi es de Pehuche, mi mami de Calpaquí, fueron a Quito, se conocieron allá y allá se casaron y nacimos nosotros. Por este motivo yo viví todo mi tiempo, toda mi vida en Quito. De esa forma allá fue como viví, estudié. Allá me nació la idea de estudiar odontología, ya que desde niña con mi hermana, desde más o menos de 6 o 7 años, incluso jugábamos a la odontología, nos poníamos a manera de un sillón odontológico en ese tiempo. Entre las dos, supuestamente nos hacíamos revisiones odontológicas. En nuestro juego, digamos, con mi hermana, lo que fue, tenía mi mami una máquina de coser en la que nosotros le hacíamos como si fuera un sillón odontológico, le acostamos de esa forma y mi hermana se acostaba y yo cogía, digamos que un crochet. Con eso simplemente me hacía como que fuera un espejo, un explorador ahora y revisarle, supuestamente ya con una cuchara y ya como que fuera el espejito. Y así, de la misma forma, yo me bajaba y después mi hermana seguía que como que ella fuera la odontóloga. Y ahora las dos somos odontólogas, las dos nos gusta y a las dos nos gusta ofrecer la atención odontológica tanto a adultos y a niños. Mi sueño para llegar a ser odontóloga fue, como digo, al ver más antes la atención que nos daban tanto a mi hermana como niña, fue un poquito traumático. Entonces, ver que existía una doctora que ella sí sabía atendernos de una forma más sutil y más tranquila, me gustó en su forma de atención. Más que lo bonito de la atención, vi lo malo que se presentaba. Entonces eso a mí me marcó como para seguir yo, pero de una forma diferente, de una forma en la que la persona sea más empática con los demás, que sea más que nada más sutil, más alegre la forma de atención. Eso es lo que a mí me gustó y yo quise hacer de esa forma, de una forma diferente, pero más que nada quise ser el cambio para esto, para una buena atención. Estas cosas me motivaron al ver que incluso, no sé si porque somos indígenas, había un poquito tal vez discriminación en ese momento y simplemente ellos hacían lo que les parecía, lo que creían. Yo miraba todo eso y no me gustó, la verdad. Poco a poco fui aprendiendo en la facultad, nos enseñaba muchas cosas que sí nos afectaban psicológicamente, estas cosas, pero también me ayudaron a ser un poco más fuerte y al mismo tiempo me enseñaron que el trato con los pacientes, con las personas, debe ser más bien un trato más sociable en el que nosotros tenemos que incluso enseñar a las personas estas cosas. Yo con los pacientes ahora me gusta hablar, conversar con ellos y decirles qué es lo que les estoy haciendo, por qué tengo que hacer este tratamiento. Ellos les parece bien y también les gusta, porque ellos desde más antes, la mayoría vienen solamente por el dolor y más vienen con un trauma que han tenido desde niños incluso. Entonces ellos se acercan, me cuentan y veo que es necesario siempre hablar, explicar a las personas qué es lo que vamos a hacer y cómo es la forma que quieren que les tratemos. De esta forma también a las personas tratar de ayudar en algunas cosas, incluso en quichua, tratar de escucharles, entenderles, ayudarles. Eso es lo que nosotros queremos. Nuestra forma de hacer el tratamiento a los pacientes siempre va a ser, incluso con los niños, de una forma más dinámica para que las personas se sientan más en confianza con nosotros, tanto niños como adultos, para que de esta forma no tengan temor, pierdan ese miedo y sigan viniendo, asistiendo y al mismo tiempo, como dije, tener un tratamiento más preventivo, más que de restauración o de evitar dolores o molestias.
nosotros siempre vamos a estar capacitándonos. Nos capacitamos cada vez para dar una mejor atención a los pacientes y al mismo tiempo una atención de calidad. A largo plazo lo que nosotros queremos es que las personas nos conozcan más por nuestra forma de ser como personas, como tener conciencia en lo que están haciendo, en lo que les falta, porque la mayoría de personas, incluyéndome, podemos decir, antes de conocer, antes de educarnos, nos faltaba mucho, ya sea en limpieza, en limpieza bucal más que nada. Necesitamos nosotros que las personas sean un poquito más educándose en la parte de salud bucal, ya que esto no solamente es boca, sino también es todo nuestro organismo, ya que la salud empieza por la boca. Nuestra idea es mejorar tanto en jóvenes su forma alimentaria, porque ellos últimamente se dedican más, o si no son solamente dulces, también necesitan ellos de una forma alimentarse más de una forma sana, evitando tanto comidas chatarras y una buena higiene bucal, utilización de cepillo 3 veces al día, hilo dental, un enjuague bucal, que sería la parte más importante en nuestro cuidado bucal. Nuestro objetivo en este caso es que las personas vayan conociendo y vayan mejorando su higiene bucal. Para esto necesitamos siempre hacer tratamientos preventivos. Estos tratamientos preventivos quiere decir limpiezas, profilaxis que se llaman, por lo menos cada 6 meses. En mi sueño se llama Odontogram. Le pusimos así este nombre con mi hermana, primero por nuestro apellido, que es Gramal, y segundo porque es de odontología, no simplemente de dientes, sino de forma bucal, porque tenemos que ver toda la cavidad bucal, por eso llamamos Odontogram. En Odontogram nosotros ofrecemos servicios de odontología general con profilaxis, que son las limpiezas dentales, restauraciones o calzas como lo conocen, también blanqueamientos o aclaramientos dentales. Realizamos prótesis, coronas, también trabajamos con especialistas para todo tipo de tratamientos como ortodoncia, cirugía, endodoncias, periodoncias, implantes dentales. Aquí tú puedes explicarnos, contarnos qué es lo que te pasa. Nosotros te vamos a entender, vamos a ayudarte y te vamos a hacer lo posible para mantener tu boquita sana. Al mismo tiempo vamos a tratar de tener una buena salud, no solamente bucal, sino también física, corporalmente necesitamos. Vamos a hacer lo posible siempre por entenderte, por ayudarte y por evitar tus miedos, tratar de hacer que tus temores vayan desapareciendo. Como indígenas de aquí, de Otavalo, tratamos de escuchar y entender lo que les hace falta aprender, y al mismo tiempo vamos a enseñarte lo que es prevención, para que no tengas que sufrir con dolores y no tengas ese miedo, para que cuando vengas acá no tengas que venir con ese susto o con ese miedo. Nosotros decidimos ponernos nuestro consultorio odontológico aquí en Peguche para poder apoyar a las personas. De aquí lo que quiero es que la gente no vea más la odontología tanto con miedo, sino más que vean como no solo una necesidad, sino como algo que es importante para su vida. Al mismo tiempo, académicamente todavía seguirnos especializando y seguirnos capacitando para mejorar y dar una buena atención a las personas, y también de calidad.